Después del funeral de papá, mi hermana insistía en vender su casa lo más rápido posible y dividir el dinero en partes iguales. Pero mientras revisaba las cosas de mi padre, encontré una carta en el bolsillo interior de su saco. El sobre tenía mi nombre. Hijita, detrás del cuadro que colgaba en tu cuarto de niña, encontrarás las respuestas a todas tus preguntas. Tu papá. Corrí a mi antiguo cuarto, quité el cuadro de la pared y me quedé helada. Camila García era una mujer bondadosa de 30 años. Siempre intentaba tender una mano a quien lo necesitara y nunca sospechaba mal de la gente. Pero la vida a veces da lecciones tan duras que una persona no vuelve a ser la misma. Camila se quitó los guantes de goma y los tiró a la basura. El último paciente del día, un viejo gato persa con cataratas, dormitaba plácidamente en su transportadora, esperando a su dueña. La clínica veterinaria se sumergía poco a poco en el silencio del atardecer. Solo se oía el suave zumbido del respirador artificial en el quirófano y el tic-tac monótono del reloj de pared. Camila se reclinó en su gastado sillón de piel y cerró los ojos. Desde niña soñaba con ser veterinaria. A los 8 años, llevó a casa un gorrión herido y, a los 10, cuidó a un gatito que encontró en un contenedor de basura. Su mamá siempre decía que Camila tenía manos de oro y un corazón noble. Ahora, a sus 30 años, no se arrepentía de la profesión que había elegido, aunque el trabajo a veces era muy duro. Doctora Camila, Valeria Solís, su asistente, asomó la cabeza por la puerta. La joven de 24 años, con el cabello oscuro recogido en una coleta, era un verdadero tesoro, trabajadora, atenta y con un amor sincero por los animales. Doña Inés ya recogió a su persa. Parece que por hoy hemos terminado. Excelente. ¿Cómo soportó el procedimiento? Bien. La verdad es que está un poco decaído. Pero es normal después de la anestesia. Valeria se acercó al escritorio donde estaban las fichas médicas. Ya guardé todos los instrumentos y revisé que los animales hospitalizados estuvieran bien. Gracias. Valeria. No sé qué haría sin ti. No es nada. Doctora. Me gusta trabajar aquí. Valeria sonrió y luego se puso seria. Camila. ¿Ya te vas a casa? Sí. Ha sido una semana pesada, asintió Camila, masajeándose las sienes. 3 cirugías complicadas, 2 animales en estado crítico y la sensación constante de que el tiempo nunca era suficiente. Deja que te lleve. Mi coche está justo aquí afuera. Camila lo pensó. Normalmente volvía a casa en autobús, pero hoy no tenía ganas de caminar hasta la parada. Además, Alejandro, su esposo, llegaría tarde. Tenía una reunión importante con unos clientes. ¿Sabes? Es una excelente idea. Gracias. Apagaron la luz del consultorio y se dirigieron a la salida. Camila activó la alarma y cerró la puerta principal con 2 cerrojos. Afuera ya comenzaba a oscurecer. El aire de octubre era fresco. Olía a hojas secas y al humo de los puestos de elotes en la calle. ¿Cómo van las cosas en casa?, preguntó Valeria mientras caminaban hacia su coche. Normal. Alejandro ha estado trabajando mucho últimamente. Dice que pronto le darán un ascenso en el despacho de arquitectos. Eso es genial. ¿Y tu papá? ¿Hace mucho que no lo ves? Fui a verlo el fin de semana pasado. Como siempre, anda entretenido en su jardín. Dice que las bugambilias este año están especialmente hermosas. Camila sonrió al recordar a su padre. Mateo Reyes era un hombre a la antigua, trabajador, bueno, un poco terco. Después de la muerte de su esposa hacía 5 años, se había vuelto aún más reservado, pero Camila siempre sintió su amor incondicional. ¿Y cómo van las cosas con Sofía? ¿Ya se reconciliaron? Al mencionar a su hermana, Camila frunció los labios. No, la verdad es que no. Sabes, después del funeral de mamá, empezamos a chocar en muchas cosas. Valeria asintió, comprendiendo que era un tema delicado. Sabía que las hermanas no se hablaban desde hacía meses por algún conflicto familiar. Llegaron al coche justo cuando sonó el teléfono de Camila. Miró la pantalla. Número desconocido. Bueno, Camila García. La voz de un hombre sonaba oficial, con un ligero acento. La llamamos del hospital. Su padre, Mateo Reyes, ingresó en estado grave. Camila se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Sufrió un derrame cerebral. Señorita García. Su estado es crítico. Necesita venir lo antes posible. La voz al otro lado del teléfono se fue haciendo más y más lejana. El mundo a su alrededor empezó a girar. Le flaquearon las piernas y se tambaleó, dejando caer el teléfono, que golpeó el asfalto con un ruido sordo. Doctora Camila, ¿estás bien? Valeria la sujetó del brazo para que no cayera.
Papá, los labios de Camila apenas se movían. Tuvo un derrame. Dios mío. Rápido. Al coche. Valeria recogió el teléfono del suelo. La pantalla estaba rota, pero el aparato aún funcionaba. Ayudó a Camila a sentarse en el asiento del copiloto y se puso al volante. 20 minutos después, ya estaban estacionando frente al hospital. Camila saltó del coche y corrió hacia la entrada. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo. El olor a desinfectante y medicamentos del hospital le golpeó la nariz. Detrás del mostrador de recepción, una enfermera mayor con uniforme rosa estaba sentada. Necesito ver a Mateo Reyes. Ingresó por un derrame cerebral. Soy su hija. Un momento, la enfermera consultó la computadora. 5º piso. Área de neurología. El elevador está a la derecha. Camila corrió hacia el elevador. Cada segundo parecía una eternidad. 5º piso. Un pasillo de paredes blancas y suelo de goma. El olor era aún más penetrante que abajo. Una enfermera en el puesto de control. Una mujer joven de ojos cansados. Le indicó la dirección. Habitación 512. Al final del pasillo. Su padre yacía en una cama de hospital, conectado a múltiples monitores y vías intravenosas. Su rostro estaba pálido. Los ojos cerrados. El respirador artificial trabajaba monótonamente, manteniendo su respiración. Papá, susurró Camila con voz temblorosa, acercándose a la cama. ¿Cómo pudo pasar esto? Le tomó la mano. Su piel estaba fría, sin vida. Mateo Reyes no reaccionaba al tacto, ni a la voz de su hija, ni a su presencia. Estaba en un coma profundo. ¿Es usted familiar del paciente? Un médico con bata blanca entró en la habitación. Era un hombre de mediana edad, con sienes canosas y ojos amables detrás de sus lentes. Soy su hija. ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? Doctor Vladimir Herrera, se presentó el médico. Su padre sufrió un derrame cerebral hemorrágico masivo. Lamentablemente, su estado es crítico. Las próximas 24 horas serán decisivas. ¿Hay alguna posibilidad? El médico guardó silencio, buscando las palabras adecuadas. Estamos haciendo todo lo posible, pero el daño cerebral es severo. De los ojos de Camila brotaron lágrimas. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo. Esa misma mañana había hablado por teléfono con su padre, y él le había contado sobre la gata de la vecina que se había acostumbrado a dormir en su invernadero. ¿Puedo quedarme con él? Por supuesto. Camila se sentó en la incómoda silla del hospital junto a la cama de su padre. Tenía que llamar a Alejandro, a su hermana Sofía, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. La primera llamada fue a su esposo. Tonos largos, luego el buzón de voz. Hola, soy Alejandro. Deja tu mensaje. Alejandro, soy yo. Llámame en cuanto puedas. Papá está en el hospital. Está muy grave. Segunda llamada. Tercera. Alejandro no respondía. Camila sintió una oleada de rabia. Cada vez que más lo necesitaba, Alejandro desaparecía. En convivios de la empresa, reuniones, viajes de trabajo. Siempre había asuntos más importantes que la familia. Más tarde, una enfermera entró en la habitación e insistió en que Camila se fuera a casa. En casa todo estaba oscuro. Alejandro no había llegado. Camila marcó su número varias veces más, pero solo escuchaba los largos tonos de llamada. ¿Dónde podría estar a esas horas? Antes, nunca se lo habría preguntado. Confiaba plenamente en su marido, pero en los últimos meses, algo había cambiado en su relación. Alejandro se había vuelto distante, frío. En toda la noche, Camila no pudo pegar ojo. Yacía en la cama, mirando el techo y pensando en su padre. Recordaba cómo le enseñó a andar en bicicleta, cómo le leía cuentos antes de dormir, lo orgulloso que estaba de ella cuando entró a la facultad de veterinaria. Cerca de las 5 de la mañana, escuchó la llave girar en la cerradura de la puerta principal. Camila se sentó bruscamente en la cama, aguzando el oído a los sonidos del vestíbulo. El suave crujido de la ropa, pasos apagados sobre el parqué. Se puso su vieja bata de felpa, esa azul que Alejandro llamaba, de abuelita, y se dirigió de puntillas hacia la puerta del dormitorio. En el vestíbulo solo estaba encendida la luz de noche. Alejandro estaba de espaldas, quitándose la chamarra. Sus movimientos eran cautelosos, como si intentara no despertar a su esposa. Bajo la tenue luz de la lámpara, Camila notó que la camisa de su marido estaba arrugada y su cabello despeinado. Alejandro, lo llamó en voz baja. Él se giró bruscamente, y en sus ojos brilló una alarma que intentó ocultar de inmediato tras una sonrisa forzada. Hola, mi amor. Perdona. No quería despertarte. Camila se acercó.
y él pudo verle el rostro. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas y la noche en vela, las mejillas pálidas, los labios temblorosos. Parecía destrozada. ¿Qué pasó? Alejandro dio un paso hacia ella, extendiendo los brazos para abrazarla, pero Camila retrocedió y lo apartó. Nunca se había comportado así, y Alejandro se tensó. En sus 8 años de matrimonio, ella siempre había sido dócil, comprensiva y dispuesta a perdonarle cualquier tardanza o desaparición. No me toques. En su voz había tanto dolor y rabia que Alejandro retrocedió instintivamente. Cam, ¿qué te pasa? Estás actuando muy raro. ¿Por qué cada vez que te necesito, desapareces? Explotó ella, y toda la ira acumulada durante la noche se desató. ¿Por qué no puedo localizarte? ¿Por qué tu esposa no es tu prioridad? Alejandro parpadeó, fingiendo sorpresa. ¿Sucedió algo? En realidad, sabía perfectamente lo que había pasado. La noche anterior, cuando estaba con Sofía en casa de ella, vio las llamadas perdidas de Camila, pero no contestó. Sí, es papá. La voz de Camila se quebró, y de sus ojos volvieron a brotar lágrimas. Papá tuvo un derrame. Está en terapia intensiva. Llevo toda la noche intentando llamarte. Alejandro se dio cuenta de que era hora de mostrar sus dotes de actor. Cambió su expresión por una de preocupación y compasión. Dios mío. Cam, ¿por qué no me lo dijiste enseguida? Abrazó a su esposa y comenzó a acariciarle la cabeza. Perdóname, mi amor. Teníamos un convivio en la oficina. La música estaba muy alta. No oí el teléfono. Camila sollozó, acurrucada en su pecho. Por un segundo, le pareció que todo estaría bien, que juntos superarían este dolor, como debían hacerlo los esposos. Todo va a estar bien, continuó consolándola Alejandro. Tu papá es un roble. Ya verás que se recupera pronto. La medicina moderna hace milagros. Pero algo no cuadraba. Camila percibió un aroma desconocido. Dulce, floral, claramente no masculino. ¿Hueles a perfume de mujer? Se apartó y lo miró a la cara. Alejandro titubeó por una fracción de segundo, pero rápidamente se recompuso. No te imagines cosas. ¿Te pareció? Te digo que era un convivio de la oficina. Había muchas mujeres. Seguro alguna de mis colegas se vació medio frasco de perfume encima. La explicación sonaba plausible, pero algo en su tono alertó a Camila. Demasiado rápido, demasiado seguro. ¿Cómo pasó todo? Alejandro decidió cambiar de tema. Ayer por la tarde llamaron del hospital. Dijeron que tuvo un derrame, que su estado es crítico. Camila se sentó en el sofá de la sala, abrazándose las rodillas. Fui a verlo. Está inconsciente, conectado a aparatos. ¿Hay posibilidades de que sobreviva? Preguntó Alejandro. El doctor dijo que tiene un daño cerebral severo, continuó ella en voz baja. Las próximas horas mostrarán si sale del coma. No pienses en lo peor. Alejandro se sentó a su lado y le tomó la mano. Don Mateo es un hombre fuerte. ¿Recuerdas cómo se recuperó de la operación del corazón hace 3 años? Los doctores también decían que había pocas esperanzas. Esto fue diferente. Quizás sea para mejor, murmuró Alejandro para sí. Las palabras se le escaparon. Había estado pensando en eso todo el camino a casa. Si el viejo moría, la casa sería para las hijas. Alejandro esperaba que su esposa no lo hubiera oído, pero Camila levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué dijiste? Ah, nada importante. Dijiste que, quizás sea para mejor. Alejandro se dio cuenta de que había cometido un error. Debió haber sido más cuidadoso. No, mi amor, me oíste mal. Dije que don Mateo se va a recuperar. Seguro. Es un luchador. Camila miró fijamente a su marido. En sus ojos brilló algo frío. Indiferente. Por primera vez en años de vida en común, dudó de la sinceridad de Alejandro. Tengo que volver al hospital, dijo ella, levantándose del sofá. Ahora, Cam, son las 6 de la mañana. No has dormido en toda la noche. No puedo dejar a papá solo. Pero si está inconsciente, tu presencia no cambiará nada. Estas palabras sonaron más bruscas de lo que Alejandro pretendía. Camila lo miró de nuevo, sorprendida. Es mi padre, Alejandro, el único pariente que me queda. Claro, claro. No quise decir eso, se frotó la frente, fingiendo cansancio. Es solo que me preocupo por ti. Estás agotada. Necesitas descansar. Tal vez tengas razón. No ahora. Mi vida. Voy a dormir un par de horas, añadió, bostezando. Todavía tengo que trabajar todo el día. Y tú también intenta dormir un poco. ¿Cómo puedes pensar en dormir en un momento así?
Tengo que trabajar. Camila. Las cuentas no se pagan solas. Sin esperar respuesta, Alejandro se dirigió al dormitorio. En la puerta, se dio la vuelta. Y llama a tu trabajo. Di que no vas a ir. En tu estado, no deberías atender animales. La puerta del dormitorio se cerró. Y Camila se quedó sola de nuevo. Estaba de pie en medio de la sala, con su vieja bata, sintiéndose traicionada. El marido que debía apoyarla en el momento más terrible solo pensaba en su propia comodidad. Tomó el teléfono y marcó el número de su hermana. Sofía tenía 27 años. Trabajaba como gerente en una agencia de publicidad y vivía en el centro de la ciudad. Después de la muerte de su madre, las hermanas se habían distanciado por sus diferentes formas de ver la vida. Sofía culpaba a su padre de la muerte de su madre, y además consideraba a Mateo demasiado exigente y egoísta. Y Camila acusaba a su hermana de ser insensible y fría. Tonos largos. El buzón de voz. Hola. Soy Sofía. Deja tu mensaje después del tono. Sofía. Soy Camila. Papá está en el hospital. Tuvo un derrame. Su estado es grave. Por favor, llámame. Intentó llamar de nuevo 10 minutos después. Otra vez el buzón de voz. Sofía. Sé que estamos peleadas. Pero ahora se trata de papá. Puede que no sobreviva. Ven al hospital. No hubo respuesta. Camila decidió escribir un mensaje. Papá tuvo un derrame. Nos necesita. Ven en cuanto puedas. El mensaje se entregó al instante. Un minuto después, apareció la notificación, leído. Camila esperó una respuesta media hora. Una hora. Sofía permanecía en silencio. No podía creer que su hermana menor pudiera ser tan cruel. Sí, tenían sus diferencias, pero papá amaba a ambas hijas por igual, aunque no siempre entendiera el carácter rebelde de Sofía. Camila escribió otro mensaje. Sofía, por favor, responde. No nos queda nadie más. Papá podría morir y estamos perdiendo el tiempo en rencores. Leído. Y de nuevo. Silencio. Cerca de las 8 de la mañana. Camila no aguantó más y llamó a la agencia de publicidad donde trabajaba su hermana. Buenos días. Agencia Creativo Plus. Hola. ¿Podría comunicarme con Sofía Reyes? Un momento, lo siento. Sofía Reyes no vino a trabajar hoy. Pidió el día libre. ¿No dijo dónde podría encontrarla? No. Disculpe. Pero si es urgente, puede dejar un mensaje. Gracias. No es necesario. Camila colgó, sintiendo una creciente ansiedad. Sofía se tomó el día libre, lee sus mensajes, pero no responde. ¿Qué podía significar eso? Desde el dormitorio se oían los ronquidos de Alejandro. Dormía plácidamente, como si nada hubiera pasado. Y en algún lugar de un hospital, conectado a un soporte vital, yacía su padre, y nadie más que ella iba a estar a su lado. Camila se dio una ducha. Se vistió y tomó un taxi al hospital. No despertó a Alejandro. ¿Qué sentido tenía? De todos modos, encontraría una excusa para no ir con ella. En la habitación del hospital nada había cambiado. Su padre yacía en la misma posición. En los monitores se veían las mismas líneas. La enfermera de turno le dijo que su estado era estable pero grave. ¿Ha venido algún otro familiar?, preguntó Camila. No, solo usted. Camila se sentó en la silla junto a la cama de su padre y le tomó la mano. La piel seguía igual de fría. Papi, aguanta. Por favor, susurró. Estoy aquí. No me iré a ningún lado. Afuera de la ventana de la habitación comenzaba un nuevo día. Pero para la familia Reyes, podría ser el último. Las lámparas fluorescentes del pasillo del hospital zumbaban suavemente, proyectando sombras irregulares sobre las paredes descoloridas. Camila llevaba 4 días sentada en aquella silla dura, sin apartarse de la habitación 512. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas, estaban fijos en su padre, conectado a las máquinas que lo mantenían con vida. El tiempo en el hospital fluía de una manera especial, lento y espeso, como miel densa. Cada hora se estiraba hasta el infinito. Cada minuto estaba lleno de ansiedad y esperanza al mismo tiempo. Camila había aprendido a distinguir los sonidos, los pasos de las enfermeras con sus zapatos suaves, el chirrido de una camilla, las voces lejanas de los médicos. Pero lo que más la asustaba era el silencio, esos momentos en los que parecía que el mundo entero se detenía en espera. Señorita Camila, la llamó suavemente una enfermera de pelo corto y canoso. Quizá debería ir a casa, darse una ducha y dormir un poco. El estado de su padre es estable. Le llamaremos de inmediato si algo cambia. No, negó Camila con la cabeza, apretando un vaso de plástico con café frío. No puedo dejarlo.
¿Y si despierta? Tiene que ver una cara conocida. La enfermera asintió comprensivamente. En sus largos años de trabajo, había visto muchas hijas e hijos como ella, aferrándose a la última esperanza como a un salvavidas. ¿Y su hermana? ¿No va a venir? No lo sé, respondió Camila en voz baja, desviando la mirada. No nos hablamos. En esas palabras se encerraba todo el dolor de los últimos años. Tras la muerte de su madre, la familia Reyes se había desmoronado como un castillo de naipes. Camila sacó su teléfono y releyó por enésima vez el último mensaje que le había enviado a su hermana hacía 3 días. Papá está en el hospital. Su estado es crítico. Por favor, ven. Debajo del mensaje, las 2 palomitas azules lo confirmaban, leído, pero sin respuesta. Sus dedos temblaron al escribir un nuevo texto. Papá no tiene la culpa. Nos necesita a las 2. Encuentra aunque sea media hora. No le queda nadie más cercano que nosotras. Tras enviar el mensaje, Camila apretó el teléfono contra su pecho y cerró los ojos. La invadieron los recuerdos. Sofía de niña corriendo a buscar consuelo en su padre cuando se peleaba con su mamá. Ellos 3 armando rompecabezas juntos en las tardes de invierno. ¿Acaso todo eso podía simplemente borrarse de la memoria? Los días se fundieron en una interminable sucesión de espera. Camila apenas comía. Solo tomaba café de la máquina expendedora y de vez en cuando comía sándwiches de la cafetería del hospital. Alejandro llamaba cada noche, pero su voz sonaba distante, como si cumpliera con una obligación marital. Cam, tienes que entender, le dijo en una de esas llamadas. No puedo estar pidiendo permiso en el trabajo a cada rato. Tenemos compromisos. La hipoteca. Mi padre se está muriendo. Alejandro, lo interrumpió Camila, conteniendo a duras penas las lágrimas. ¿Acaso eso no es más importante que cualquier reunión? Claro que es más importante. Pero tenemos que ser prácticos. Las cuentas del hospital serán enormes. ¿Y si pierdo el trabajo? Camila colgó sin terminar de escucharlo. En ese momento, comprendió que no solo estaba sola en el hospital, estaba sola en el mundo. Al 7º día, el doctor Denis Serrano, un cardiólogo mayor de ojos tristes, salió de la habitación con una expresión que no auguraba nada bueno. Camila se levantó de un salto. El corazón le dio un vuelco. Señorita Camila, comenzó él con cautela. Me temo que tengo malas noticias. Su padre nos dejó hace 15 minutos. Hicimos todo lo que pudimos, pero su corazón no resistió. El mundo alrededor de Camila se tambaleó. Las paredes del hospital parecieron cerrarse sobre ella. El aire se volvió denso y pesado. Oyó su propia voz, como si viniera de muy lejos. ¿Puedo estar con él? Por supuesto. El tiempo que necesite. Camila entró en la habitación donde yacía su padre. Ya habían desconectado las máquinas, y un silencio inusual llenaba el cuarto. Don Mateo parecía en paz, como si solo estuviera durmiendo. Las arrugas de su rostro se habían suavizado y su cabello cano estaba cuidadosamente peinado. Perdóname, papá, susurró Camila, tomando su mano fría entre las suyas. Perdóname por no haber podido reconciliarlos a ti y a Sofía. Perdóname por que te fueras tan pronto. Las lágrimas caían sobre la sábana del hospital, dejando manchas oscuras. Camila permaneció así más de una hora, hasta que una enfermera le tocó el hombro. Querida, tenemos que hay procedimientos que debemos realizar. Los días siguientes pasaron como en una neblina. Camila se encargó mecánicamente de todos los trámites necesarios, obtuvo el certificado de defunción, eligió un ataúd, encargó coronas de flores, contactó a la funeraria. Cada decisión era un esfuerzo titánico. La empleada de la funeraria, una mujer elegante de mediana edad llamada Olga, preguntó con delicadeza. ¿Y los demás familiares? ¿Alguien más participará en la organización? Tengo una hermana, pero no contesta mis llamadas, tragó saliva Camila. Creo que tendré que hacerlo todo yo sola. Entiendo, querida. Por desgracia, esto pasa más a menudo de lo que se cree. A veces, las familias se rompen por el dolor. Alejandro solo apareció para firmar los papeles del seguro y discutir asuntos financieros. Se sentó en la sala de su apartamento, revisando documentos, mientras Camila intentaba escribir unas palabras para el funeral. ¿Cuánto va a costar todo esto?, preguntó él, sin levantar la vista de la calculadora. Alejandro, estamos enterrando a mi padre. ¿De verdad es momento para estas conversaciones? ¿Y cuándo lo será? ¿Cuándo nos ahoguemos en deudas? Cam, tenemos que ser realistas. ¿Realistas?, repitió ella con amargura. ¿Sabes qué es realista? Que me he quedado sola, completamente sola. La mañana del funeral,
Camila estaba de pie frente al espejo, vestida con un traje negro que había comprado para la ocasión. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados por las lágrimas. Le temblaban las manos mientras intentaba aplicar maquillaje para ocultar las huellas de las noches en vela. El teléfono permanecía en silencio. Sofía no había respondido a un solo mensaje, a una sola llamada. Camila incluso pensó en ir a buscarla a su casa, pero el orgullo se lo impidió. Si Sofía no quería despedirse de su padre, era su decisión. La funeraria la recibió con un frío sepulcral y el olor a lirios. El ataúd con el cuerpo de su padre estaba en el centro de la sala, rodeado de coronas y ramos de flores. Los primeros en llegar fueron Alberto y María Ochoa, viejos amigos de su padre del trabajo. Don Alberto, un hombre canoso de ojos amables, abrazó a Camila con fuerza. Tu padre era un buen hombre, querida. Todos lo recordaremos. Gracias por venir, susurró Camila. Significaba mucho para él. Poco a poco, la sala se fue llenando. Llegaron los vecinos de su padre. Doña Isabel, una anciana con bastón, se acercó a Camila. Hija, ¿y dónde está Sofía? Pensé que estaría aquí. No lo sé. No contesta mis llamadas. Camila bajó la cabeza, avergonzada de admitir los problemas familiares. ¿Cómo es eso posible? Frunció el ceño doña Isabel, enterrando a su padre. Y la hija no viene. Doña Isabel, tenían sus diferencias. Lo volvió loco y luego huyó, resopló la mujer, meneando la cabeza. En mis tiempos, los hijos no se comportaban así. Camila no discutió. En parte, entendía la indignación de la vecina, pero también sabía lo complicadas que habían sido las relaciones entre Sofía y su padre tras la muerte de su madre. Más tarde, un sacerdote se unió a ellos. Hoy nos reunimos para despedir a Mateo Reyes, un padre amoroso, un amigo leal y un hombre honesto, comenzó su discurso. Vivió una vida digna, a pesar de todas las pruebas que le tocaron. Camila escuchaba a medias. Su mirada vagaba por la sala. Aún esperaba ver la figura familiar de su hermana, pero Sofía no estaba. A su lado se sentaba Alejandro, mirando el reloj de vez en cuando. Su impaciencia era evidente. Después del servicio, comenzó el velorio. La gente se acercaba al ataúd, tocaba la mano del difunto, susurraba algo. Camila permanecía a su lado, recibiendo las condolencias. Mi más sentido pésame. Era un buen hombre. Mucha fuerza. Querida. El tiempo lo cura todo. Las palabras pasaban de largo, como agua. Ella asentía, agradecía, pero no sentía nada más que un vacío inmenso. Don Zacarías, un ex colega de su padre, se detuvo a su lado. Camila, tu padre hablaba a menudo de ti y de Sofía. Le preocupaba mucho vuestra pelea. Lo sé, asintió ella. Intenté que se reconciliaran, pero él entendía que Sofía simplemente no podía superar la pérdida de su madre. La niña siempre fue muy emocional, y el dolor vuelve a la gente cruel. Pero podría haber venido a despedirse, susurró Camila. Quizás le duele demasiado. No todos saben cómo decir adiós. El cortejo fúnebre avanzaba lentamente por las calles de la ciudad. Camila iba en el primer coche, mirando por la ventana los lugares conocidos. Aquella era la casa donde vivieron todos juntos, cuando su mamá aún vivía. Aquella, la escuela a la que ella y Sofía iban juntas. Aquel, el parque donde su padre les enseñó a patinar. En el panteón se reunieron unas 30 personas. La tumba estaba junto a la de su madre. Así lo había querido su padre. Quiero descansar junto a Elena, había dicho una vez. Vivimos 30 años juntos. No quiero separarme ni después de la muerte. El ataúd fue descendiendo lentamente a la tierra. Camila arrojó el primer puñado de tierra, y luego una corona de rosas blancas, las flores favoritas de su padre. El sonido de la tierra golpeando la madera le dolía en el corazón. Adiós, papá, susurró. Dale un beso a mamá de mi parte y dile que la quiero. Después del entierro, algunos fueron a un restaurante para una comida en su memoria. Camila no quería ir, pero sabía que era la costumbre. En un pequeño salón, sirvieron platillos tradicionales. Las conversaciones eran en voz baja. La gente compartía recuerdos de su padre. Recuerdo cómo Mateo me ayudó a arreglar el techo después de aquella tormenta, contaba el vecino. Don Cirilo. No me cobró ni un centavo. Dijo, los vecinos debemos ayudarnos. ¿Y se acuerdan de cómo organizó la colecta para la familia Bolaños cuando se les quemó la casa? Añadió doña Vera. Recorrió media ciudad. No dejó a nadie fuera. Camila escuchaba estas historias y comprendía que la gente realmente quería y respetaba a su padre.
Eso le calentaba el corazón, pero al mismo tiempo, hacía que la ausencia de Sofía fuera aún más dolorosa. Casi al final de la comida, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, doña Isabel se acercó a Camila. Querida, quiero decirte algo sobre tu hermana. ¿Qué cosa? Verás. Mi hermana trabaja por la zona donde vive Sofía. La vio ayer cerca de la oficina de correos. La niña se ve demasiado bien. Parece que ni siquiera lamenta la muerte de su padre. ¡Qué horror! Por la noche, de vuelta en casa, Camila se sentó en un sillón, sosteniendo el libro favorito de su padre. En los márgenes había notas escritas con su letra. Algunas líneas estaban subrayadas. Abrió el libro al azar y leyó: 2 caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia. De nuevo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Su padre siempre citaba esos versos cuando hablaba de las decisiones de la vida. Lo importante, decía, es no tener miedo de seguir tu propio camino, aunque sea más difícil. Alejandro entró en la habitación, aflojándose la corbata. Bueno, gracias a Dios. Todo terminó. Ahora podemos volver a la vida normal. ¿Normal? Repitió Camila, sin levantar la vista del libro. Mi padre acaba de morir. Alejandro, ¿qué vida normal puede haber? Cam, entiendo que es duro para ti, pero la vida sigue. Mañana tengo que ir a trabajar. Tenemos una reunión con clientes. ¿No te importa en absoluto? Lo interrumpió Camila. Lo conociste durante 10 años. Te acogió en la familia. Te quiso como a un hijo. Claro que me duele, pero no puedo permitirme el lujo de estar de luto durante semanas. Camila miró a su esposo y se dio cuenta de que estaba hablando con un extraño. ¿Sabes qué, Alejandro? Dijo en voz baja. Ve a tu reunión. Ve a todas tus reuniones. Yo estaré de luto todo el tiempo que necesite. Él se encogió de hombros y salió de la habitación. Camila se quedó sola con sus pensamientos y su dolor. La casa estaba en silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de su padre para su boda. Tomó el teléfono y revisó una vez más la conversación con Sofía. El último mensaje, enviado hacía una semana, seguía sin respuesta. Escribió un nuevo texto. Papá se fue. El funeral ya pasó. Lástima que no viniste a despedirte. Tras enviarlo, apagó el teléfono y abrazó el libro de su padre. En algún lugar profundo de su alma, albergaba una débil esperanza de que, tarde o temprano, Sofía diera señales de vida, de que las hermanas lograran encontrar un camino de regreso la una a la otra, a pesar de todos los rencores y malentendidos. Pero por ahora, Camila estaba sola. Sola con su dolor, sola con sus recuerdos, sola con la conciencia de que la familia, tal como la conocía, ya no existía. Y tendría que aprender a vivir en este nuevo mundo, un mundo sin su padre, posiblemente sin su hermana y, como se hacía cada vez más evidente, sin el verdadero apoyo de su esposo. La noche fue larga y tortuosa, llena de recuerdos y lágrimas. Pero por la mañana, tendría que levantarse y seguir adelante, como le enseñó su padre. Sofía había elegido su camino, y Camila, el suyo, y aún no estaba claro si volverían a cruzarse alguna vez. Pasaron 3 días desde el funeral cuando sonó el timbre. Camila, vestida con una bata vieja y con el pelo revuelto, abrió la puerta lentamente. En el umbral estaba Sofía, tan guapa como siempre, pero con una mirada distante y fría. Su cabello rubio estaba impecablemente peinado. Su maquillaje era perfecto, como si no viniera a ver a su hermana, sino a una reunión de negocios. Sofía, Camila no podía creer lo que veía. ¿Viniste? Hola, respondió secamente la hermana menor, sin intentar abrazar a Camila ni siquiera darle la mano. ¿Puedo pasar? Claro. Adelante. Camila se hizo a un lado, dejando pasar a su hermana. Sofía entró en la sala, como si estuviera inspeccionando el lugar. Su mirada se deslizó por las fotografías en las repisas. ¿Quieres té? ¿Café? Ofreció Camila, tratando de romper el incómodo silencio. No, gracias. No me quedaré mucho tiempo. Esas palabras hirieron profundamente a Camila. Su hermana venía por primera vez en meses. Sofía, ¿dónde estuviste? La voz de Camila temblaba. Papá murió y tú no estabas. Te llamé. Te escribí mensajes. Lo sé. Recibí tus mensajes. ¿Y qué? ¿No te importó? Sofía se sentó en el sofá, cruzó las piernas y miró a su hermana con la misma mirada distante. Camila, no montemos un drama familiar. Ambas somos adultas y sabemos que nuestra relación con papá era complicada. ¿Complicada? Repitió Camila con incredulidad. Sofía,
Era nuestro padre, el único pariente que nos quedaba después de la muerte de mamá. Precisamente, después de la muerte de mamá. Y tú recuerdas perfectamente cómo fue todo. Camila recordaba. Después de que su madre muriera de cáncer, cuando Sofía tenía solo 22 años y Camila 25, la familia prácticamente se desintegró. Sofía culpaba a su padre por no haber luchado lo suficiente por la vida de su esposa, por no haber insistido en un tratamiento en el extranjero, por no haber ganado lo suficiente para pagar procedimientos costosos. Sofía, ya hemos hablado de esto 1000 veces. Papá hizo todo lo que pudo. Mamá estaba enferma y nadie podía salvarla. Qué conveniente pensar así, respondió Sofía fríamente. Bueno, no vine a hablar de eso. Abrió su costoso bolso de piel y sacó una libreta, como si se preparara para una reunión de negocios. Propongo que vendamos la casa de papá y dividamos el dinero, dijo sin más preámbulos. Tú misma sabes que es poco probable que volvamos a tener contacto, y así, tendremos algo de dinero. Camila se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. La casa donde crecieron, donde pasaron su infancia, donde aún se conservaba el olor del perfume de su madre y de los cigarros de su padre. Solo un activo para repartir. Pero es la casa de nuestros padres, susurró. ¿Y qué? Sofía se encogió de hombros. Camila, sé realista. Tú vives con tu esposo en un departamento, yo en el mío. No necesitamos otra casa que requiera mantenimiento y pago de servicios. Es mejor tener el dinero en efectivo, pero hay tantos recuerdos allí. Los recuerdos están en la cabeza, no en las paredes. Mira, a mí no me sirve de nada. Así que propongo que resolvamos esto sin escándalos. Camila miraba a su hermana y, con horror, se daba cuenta de que tenía a una extraña sentada frente a ella. ¿Dónde estaba la niña pequeña que lloraba cuando se le rompía su muñeca favorita? ¿Dónde? ¿La adolescente que podía pasar horas hablando de sus sueños y planes para el futuro? ¿Al menos fuiste a la tumba de nuestros padres?, preguntó Camila en voz baja. ¿Para qué?, se sorprendió Sofía. Los muertos no van a sentir si fui o no. Sofía, ¿qué te pasó? Te has vuelto tan fría. Me volví adulta y pragmática. La vida me enseñó. ¿Qué vida? Tienes un buen trabajo, un departamento bonito. Tengo lo que me he ganado yo sola, la interrumpió Sofía bruscamente. Sin la ayuda de nadie. Se levantó del sofá, dejando claro que la conversación había terminado. Piensa en mi propuesta, pero no te tardes mucho. No quiero alargar esto. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces tendré que buscar un abogado. Pero será más largo y más caro para ambas. Después de que Sofía se fuera, Camila se quedó sentada mucho tiempo en la sala vacía, tratando de asimilar lo sucedido. ¿Era esto todo lo que quedaba de su familia? Una fría conversación de negocios sobre la venta de una casa. Las siguientes semanas transcurrieron en una atmósfera irreal. Alejandro, como de costumbre, se la pasaba en el trabajo. Llegaba tarde y apenas se interesaba por el estado de su esposa. Camila fue a la casa de su padre y comenzó a ordenar sus cosas. Un proceso doloroso y, al mismo tiempo, necesario. En el closet colgaban sus trajes, que aún conservaban el olor de su loción. En la cómoda había viejas cartas de su madre, fotografías, documentos. Cada objeto estaba impregnado de recuerdos. De repente, sacó uno de los sacos de su padre y sintió algo en el bolsillo interior. Era un pequeño sobre, amarillento por el tiempo. En él, con la conocida caligrafía de su padre, estaba escrito, para Camila. El corazón le latió más rápido. Camila abrió el sobre con cuidado y sacó una hoja de papel doblada en 4. La letra era irregular, apresurada, y no se parecía en nada a la escritura cuidada habitual de su padre. Hijita, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. Detrás del cuadro que colgaba en tu cuarto de niña, encontrarás las respuestas a todas tus preguntas. Perdóname por no haber podido decirte la verdad en vida. Tu papá. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo volver a doblar la carta. El cuadro en su cuarto de niña. Camila subió las escaleras hacia su antigua habitación. El cuadro colgaba en el mismo lugar que 20 años atrás. Lo descolgó con cuidado y vio un pequeño hueco en la pared. En el escondite había otro sobre, más grueso que el primero, y varios frascos de medicamentos vacíos. Camila regresó a la sala y se sentó en el sillón de su padre para leer la segunda carta. Lo que leyó le dio un vuelco al mundo. Mi querida Camila, escribo esta carta temblando de horror y de vergüenza. Lo que tengo que contarte te romperá el corazón, pero tienes derecho a saber la verdad. Hace 3 semanas, volví a casa inesperadamente, más temprano de lo habitual.
Quería recoger unos documentos que había olvidado. Al subir al dormitorio, vi algo que nunca podré olvidar, a tu hermana Sofía en la cama con tu esposo, Alejandro. No supe qué hacer, cómo decírtelo, pero cuando intenté hablar con ellos, empezaron a amenazarme. Sofía dijo que si te contaba sobre su relación, encontrarían la manera de callarme para siempre. Al principio, pensé que eran palabras vacías, dichas en un momento de ira. Pero luego empezaron a suceder cosas extrañas. Comencé a sentirme mal. Mareos, náuseas, dolores en el pecho. El médico dijo que eran cambios propios de la edad y me recetó unas pastillas nuevas. Pero Sofía insistió en comprarlas ella misma, para no molestar a un padre viejo. Me traía las pastillas en otros envases y decía que eran los mismos medicamentos, solo que de mejor calidad y más caros. Mi querida hijita, sospecho que Sofía estaba cambiando mis medicinas. Los frascos vacíos que escondo aquí son de lo que ella me traía. Me temo que no son los medicamentos que me recetó el doctor. Si algo me pasa, por favor, haz que revisen estos medicamentos. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, te amo más que a mi vida. Siempre fuiste mi apoyo, mi luz en la oscuridad. Perdóname por no haber podido protegerte de este dolor. Tu padre. Camila releyó la carta varias veces, incapaz de creer lo que estaba escrito. Sofía y Alejandro, su hermana y su esposo y ellos podrían haberle hecho daño a su padre. Los frascos de medicamentos estaban sobre la mesa frente a ella, como testigos mudos de una terrible verdad. Las etiquetas tenían nombres de fármacos que no conocía. Con manos temblorosas, Camila tomó el teléfono y marcó el número de su primo Daniel. Daniel había sido policía durante 15 años. Y si alguien podía ayudarla a entender esta situación, era él. Daniel, ¿podemos vernos?, preguntó cuando su primo respondió. Cam. En la voz de Daniel se notaba la preocupación. ¿Qué pasó? Necesito tu ayuda. Es urgente. Claro. Veámonos en una hora en el parque de siempre. ¿Recuerdas dónde nos veíamos de niños? Sí. Recuerdo. Gracias. Daniel. El parque estaba a 10 minutos en coche de la casa. Era un lugar tranquilo con un lago, donde ella y su primo solían encontrarse de niños cuando sus familias se reunían para hacer picnics. Camila llegó un poco antes y se sentó en una banca junto al lago, observando a los patos que nadaban en el agua, ajenos a los dramas humanos. Daniel apareció exactamente una hora después. Alto, de hombros anchos, 40 años. Se veía exactamente como debía verse un policía, confiable e imponente, pero en sus ojos, Camila siempre veía al mismo niño bueno que la defendía de los bravucones de la escuela. Hola, prima. Daniel se acercó y le puso una mano en el hombro. Te ves agotada. Daniel, necesito tu ayuda urgentemente, murmuró Camila, sintiendo un nudo en la garganta. A ver, cuéntame qué pasó. Se sentó a su lado en la banca y la miró atentamente. Bueno, después del funeral de papá, apareció Sofía y me propuso vender la casa. Vaya, no esperaba eso de ella. ¿De verdad se ha vuelto tan arpía? Daniel, es mucho peor que eso. Camila sacó de su bolso las cartas y los frascos. Mientras revisaba las cosas de papá, encontré una carta en el bolsillo interior de su saco. El sobre tenía mi nombre. Daniel tomó la carta y recorrió rápidamente las primeras líneas. ¿Decía algo serio?, preguntó, aunque por la expresión de Camila ya intuía que el asunto era grave. Sí, decía, hijita, detrás del cuadro que colgaba en tu cuarto de niña, encontrarás las respuestas a todas tus preguntas. Tu papá. Corrí a mi antiguo cuarto. Quité el cuadro de la pared y me quedé helada. Camila, debió ser algo muy fuerte. Te cuesta mucho hablar de ello. Daniel le tomó la mano, intentando darle confianza. Camila respiró hondo, armándose de valor. Había un escondite, y en él, de verdad encontré las respuestas a todas mis preguntas. Su voz temblaba. Sofía y mi esposo, Alejandro, eran amantes. Papá lo escribió en otra carta, y fueron ellos quienes le provocaron el derrame. Pronunció las últimas palabras entre lágrimas que ya no pudo contener. Daniel estaba conmocionado por lo que oía. Abrazó a su prima en silencio, dándole tiempo para que se calmara. ¿Eso decía la carta?, preguntó en voz baja. Unos minutos después, Camila le entregó la segunda carta. Daniel leyó lentamente, y con cada línea, su rostro se ensombrecía más. Dios santo. Cam, susurró al terminar de leer. ¿Estás segura de que esto lo escribió el tío Mateo? Es su letra. La reconocería entre mil. ¡Qué horror! Dice que encontró a Sofía y a Alejandro en la cama, y que luego lo amenazaron.
¿Qué si me lo contaba? Lo matarían. Camila se levantó de la banca, incapaz de quedarse quieta. Y también estaban los frascos de los medicamentos que Sofía le daba. Daniel tomó uno de los frascos y examinó la etiqueta con atención. No conozco este medicamento. Hay que analizarlo en el laboratorio. ¿Crees que papá tenía razón? ¿Que Sofía lo estaba envenenando? No lo sé, Cam, pero vamos a averiguar todo. Te lo prometo. Se levantó y abrazó a su prima con fuerza. Solo escúchame con atención. No vendas la casa todavía. Y no le digas nada a Sofía. Compórtate como si nada, hasta que aclaremos todo. Si empieza a insistir con la venta, invéntale cualquier excusa. Dile que necesitas tiempo para preparar los papeles, encontrar un comprador, lo que sea. Lo importante es ganar tiempo. Daniel. ¿Y si es verdad? Si de verdad ellos. Entonces responderán ante la ley por lo que le pudieron haber hecho al tío Mateo. Camila asintió, sintiendo a la vez un alivio por no estar sola en este horror y un miedo terrible por lo que podría descubrirse. ¿Qué hago con Alejandro? ¿Cómo me comporto con él? Por ahora. No cambies nada. No demuestres que sabes algo. Es muy importante. Cam, si se dan cuenta de que estás al tanto de su relación, podrían intentar borrar las huellas. Oh, no terminó la frase. Pero Camila entendió. ¿Crees que podrían hacerme daño a mí también? Si de verdad hicieron lo que dice la carta. Entonces sí. La gente capaz de algo así puede llegar a cualquier cosa. Daniel se llevó los frascos y las cartas. Llevaré todo esto al laboratorio. Y las cartas a un perito calígrafo. Aunque creo que está claro que las escribió el tío Mateo. Tú, mientras tanto, aguanta. Y si algo te parece sospechoso, llámame de inmediato. A cualquier hora del día o de la noche. Al despedirse, Daniel volvió a abrazar a su prima. Todo saldrá bien, Cam. La verdad siempre sale a la luz. La semana que siguió a esa conversación fue una de las más difíciles en la vida de Camila. Tenía que actuar con normalidad, pero cada mirada de Alejandro, cada palabra suya, se percibía de manera completamente diferente. Cuando él hablaba del trabajo, ella pensaba, ¿y si en realidad estaba con Sofía? Cuando la besaba por la noche, se estremecía, imaginando que esos mismos labios habían besado a su hermana. Sofía llamó 2 veces para saber si Camila ya había tomado una decisión sobre la venta de la casa. Todavía lo estoy pensando, respondió Camila. Necesito tiempo para tasar la propiedad. Encontrar un agente inmobiliario. No te tardes, dijo Sofía con frialdad. Cuanto más tiempo esté vacía la casa, más valor pierde. Finalmente, Daniel llamó y le pidió que se vieran. Daniel estaba sentado frente a Camila en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, girando nerviosamente un vaso de plástico con café. Su rostro estaba serio y su mirada, decidida. Había pensado mucho si debía contarle a su prima lo que había descubierto, pero entendía que ella tenía derecho a saber la verdad. Camila, necesito decirte algo, comenzó, carraspeando. Lo que averigüé sobre Sofía es importante. Camila levantó la vista hacia él, una mirada que reflejaba el cansancio de interminables investigaciones y sospechas. ¿Qué más? Daniel, preguntó en voz baja. Ya no sé qué creer. Daniel respiró hondo y puso frente a ella unas copias de informes médicos. Revisé todos los medicamentos que tu padre tomó en los últimos meses. Sofía le estaba dando fármacos que eran incompatibles con su condición. Es más, señaló una de las líneas del documento. Esa combinación de medicamentos pudo haberle provocado un paro cardíaco o un derrame cerebral. Camila palideció. Sus manos temblaron al tomar los papeles. Entonces mi hermana mató a mi padre, su voz era apenas un susurro, lleno de incredulidad y horror. Todo indica que así fue, asintió Daniel. Y su propia voz tembló de emoción. Pero conseguir esos medicamentos sin receta es imposible. Alguien tuvo que ayudarla. Camila guardó silencio unos minutos, procesando lo que acababa de oír. Alejandro, dijo de repente, mi suegra es doctora. Quizás Alejandro consiguió la receta a través de ella. ¿Crees que actuaron juntos? Daniel se inclinó hacia ella. No lo sé, pero hay que averiguarlo. Daniel, tenemos que ir a la policía. Ya no puedo seguir callada. 3 días después, en la comisaría reinaba una atmósfera tensa. El detective Vargas, un investigador experimentado de Sienes Canosas, estudiaba los materiales del caso. En la sala de interrogatorios contigua, estaba sentada Sofía. Sofía Reyes, el detective entró en la sala y se sentó frente a ella. Tenemos los resultados del peritaje. Su padre murió por una sobredosis de los medicamentos que usted le suministraba. ¿Cómo explica eso? Sofía permanecía en silencio.
Su rostro era de piedra. Solo apretaba los labios y de vez en cuando susurraba algo a su abogado. Señorita Reyes. Su silencio no le ayudará. Tenemos testigos que la vieron comprar esos medicamentos. Tenemos recetas con firmas falsificadas. Exijo hablar con mi abogado, dijo finalmente Sofía. Pero su voz temblaba traicioneramente. Su abogado ya está aquí, respondió Vargas con calma. Quizás debería considerar cooperar con la investigación. Con Alejandro, la situación fue muy diferente. Cuando lo llevaron a la comisaría, parecía desorientado y asustado. Le temblaban las manos y en su frente perlaba el sudor. Alejandro Torres, Vargas entró en la sala de interrogatorios con una gruesa carpeta de documentos. Sofía Reyes afirma que la idea de envenenar a Mateo Reyes fue suya. También dice que fue usted quien consiguió las recetas de los medicamentos, lo que significa que implicará a su madre, que trabaja como doctora en una clínica local. Alejandro levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror. ¿Qué? No. Eso no es cierto, casi gritó. Sofía miente. Fue idea suya. Entonces, cuéntenos la verdad. El detective se recostó en su silla, observando atentamente la reacción del hombre. Sofía era mi amante. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Empezó hace un año. Decía que era infeliz, que su padre la controlaba, que no la dejaba vivir su vida. Continúe. Ella ideó el plan. Al principio pensé que era solo una fantasía, pero luego me di cuenta de que hablaba en serio. Quería que su padre muriera para poder quedarse con el dinero de la venta de la casa. Decía que así podríamos estar juntos, que tendríamos suficiente dinero para empezar una nueva vida. El detective anotaba cada palabra. ¿Y usted aceptó ayudarla? Yo la amaba. La voz de Alejandro se quebró. Me convenció de que era la única salida, que el viejo de todos modos no duraría mucho, y que así solo aceleraríamos lo inevitable. ¿Cómo consiguió exactamente los medicamentos? A través de mi madre. Sofía me dio una lista. Me dijo que eran para su padre. Mi mamá no sospechó nada. Solo extendió las recetas. Dios mío. ¿Qué he hecho? Alejandro rompió a llorar. La investigación duró 6 meses. Camila adelgazó. El estrés constante y las noches sin dormir le pasaron factura. Daniel no se apartó de su prima, apoyándola en los momentos más difíciles. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba llena de gente, familiares, periodistas, curiosos atraídos por el sonado caso. Camila estaba sentada en primera fila, apretando las manos en puños. A su lado, Daniel le susurraba palabras de apoyo. Cuando entró Sofía, a Camila le costó reconocer a su hermana. Estaba demacrada, envejecida. Su cabello, antes impecable, estaba recogido descuidadamente en una coleta. Sofía no miró hacia donde estaba su familia. Se mantuvo distante y arrogante. De pie. El tribunal entra en sesión, anunció el oficial de justicia. El juez, un hombre mayor de mirada penetrante, revisó los documentos del caso. Sofía Reyes se dirigió a la acusada. Se le acusa del homicidio de su padre mediante envenenamiento deliberado. ¿Se declara usted culpable? No, dijo Sofía con claridad. El fiscal se puso de pie. Su señoría, tenemos pruebas irrefutables de la culpabilidad de la acusada. El peritaje médico confirmó que el derrame cerebral de Mateo Reyes fue resultado del envenenamiento con los medicamentos que su hija le administraba sistemáticamente. Tenemos el testimonio del cómplice, Alejandro Torres, quien confirmó que el plan de homicidio fue ideado por la acusada. El juicio duró 3 días. Los testigos, uno tras otro, contaron que Sofía odiaba a su padre. Cuando le dieron la palabra a Camila, apenas pudo levantarse de su asiento. Su voz temblaba mientras contaba lo difícil que había sido la relación con su hermana después de la muerte de su madre. Nunca pensé que mi propia hermana fuera capaz de algo así, dijo, incapaz de contener las lágrimas. Mi padre amaba a Sofía, confiaba en ella, y ella traicionó esa confianza de la manera más horrible. Alejandro testificó como testigo. Parecía abatido y se disculpó constantemente con la familia Reyes. Entiendo que no tengo perdón, decía, sin levantar la vista, pero quiero que sepan que me arrepiento sinceramente de lo que hice. Cuando el juez leyó el veredicto, un silencio denso se apoderó de la sala. Sofía Reyes es sentenciada por este tribunal a 10 años de prisión por homicidio. Alejandro Torres, a 5 años de prisión por complicidad en el homicidio. Sofía no se inmutó al oír la sentencia. Solo miró fríamente a Camila, y en esa mirada no había ni una pizca de arrepentimiento.
La madre de Alejandro también recibió una sentencia suspendida por falsificación de documentos y emisión ilegal de recetas para medicamentos controlados. Camila salió de la sala del tribunal, apenas sosteniéndose en pie. El mundo entero parecía irreal. Genio la abrazó por los hombros, sintiendo cómo temblaba. Camila, hiciste lo correcto, le apretó la mano. Se ha hecho justicia. Genio, si no fuera por ti, lo miró con ojos llenos de gratitud y dolor al mismo tiempo. No lo habría logrado. Nunca hubiera pensado que Sofía fuera capaz de algo así. Ya todo pasó, dijo Genio en voz baja. Tenemos que seguir adelante. Camila asintió, comprendiendo que ahora le tocaba empezar una nueva vida. Por fin se había dado cuenta de lo crueles que podían ser incluso las personas más cercanas. Y esa conciencia cambió para siempre su visión del mundo. Al salir del edificio del juzgado, miró hacia atrás por última vez. Ese capítulo de su vida estaba cerrado, pero por delante le esperaba una vida nueva, desconocida, pero, quizás, más honesta. ¿Te quedarás conmigo?, le preguntó a su primo. Ahora mismo me cuesta estar a solas conmigo misma. Daniel aceptó quedarse con su prima hasta que Camila se recuperara de todo lo sucedido. Ahora le esperaba un largo camino hacia la sanación.